Gracias, presidente. Buenos días a los compañeros, buenas tardes ya a los compañeros legisladores, a los medios de comunicación que siguen este debate importante en la Asamblea Nacional y a quienes nos acompañan en las barras altas. Saludar la intervención del asambleísta Pavel Muñoz en retirar aquellos artículos que le preocupa al sector de la transportación. Cuando fui presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, se presentó ya esta propuesta normativa. Después de un diálogo intenso con todas las federaciones, con el sector de transportistas durante meses, archivamos este proyecto de ley. Por lo tanto, en esa misma coherencia, hoy me ratifico porque se retire esos artículos que han generado esta polémica y que generan esa molestia en el sector del transporte. Señor presidente, compañeros legisladores, quisiera hacer dos preguntas para una reflexión en este pleno de la Asamblea. ¿Cuál debería ser el objeto de una ley de reactivación económica? ¿Y cuál debería ser la finalidad de un proyecto de ley que lo que busque es el fortalecimiento de la economía, el fortalecer la dolarización? Y la respuesta está ahí, en nuestra Constitución de la República, en esa Constitución votada por la mayoría de los ecuatorianas y ecuatorianos y que todos debemos respetarla. Todos incluye también al presidente de la República. En su artículo 283 nos da una respuesta. La reforma legal de tal naturaleza, y abro comillas, debe asegurar a los ecuatorianos y ecuatorianas un sistema económico, social y solidario que reconozca al ser humano como sujeto y fin del mismo, que propicie una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado y el mercado, garantizando de esta manera al ser humano sobre el capital. Este debe ser el eje que permita un debate, que permita la inclusión de articulados, de contenidos y conceptos. Pero muchas veces sucede, y en esta en particular, que a pesar de los diálogos, a pesar de los supuestos acuerdos y de los consensos, el contenido de un proyecto de ley no permite cumplir tales propósitos. Y este proyecto remitido por el presidente de la República es un claro ejemplo de ello. Por tal motivo, como que se ha señalado en este pleno, en el primer debate y seguramente hoy también en el segundo debate, este proyecto de ley presentado por el licenciado Moreno y por su equipo económico, por lo menos parte de su equipo económico, porque en el transcurso de la tramitación se ha venido desgranando, debió haber sido modificado. Y es lo que ha hecho responsablemente este legislativo. Y ya lo decía mi compañero de comisión, el asambleísta Henry Kronfle, esta es una ley que ha tenido una transformación fruto del debate legislativo. Modificado en el 65% de su contenido. Y aquí es importante reflexionar por qué los miembros de la Comisión de Régimen Económico, de manera coherente, de manera mayoritaria, pues permitimos rehacer el proyecto de ley. ¿Por qué lo hicimos? Pensando en los ciudadanos que nos están escuchando, pensando en el país, pensando en todos los criterios que los diferentes sectores pues propusieron, argumentaron y debatieron en las diferentes comparecencias en la comisión. Quiero felicitar al equipo de la comisión, quiero felicitar al presidente de nuestra comisión, Pavel Muñoz, por el esfuerzo de sistematizar aquellas observaciones y por su comparecencia permanente en función del Ecuador, de los ecuatorianos. Lo hacemos para proteger los ingresos de aquellos ciudadanos que nos dieron el voto, a todos, a los 137 legisladores. Hemos, a través de este debate y de este proyecto de ley presentado y modificado, impedido que los ecuatorianos paguen impuesto a la renta sobre el 13º y 14º sueldo. Es un tema de derechos laborales. Aquí en este pleno se lo debatió. Impedimos que los ecuatorianos paguen impuestos por no tener cargas familiares. Aquí también se ha debatido y se ha argumentado largamente. Hemos impedido que se nos aplique una tasa del 0,5 al 2% sobre retiros bancarios superiores a $4,000 mensuales, lo cual en una economía como la ecuatoriana, donde tenemos apenas un 40% de bancarización, donde no es entender cómo se mueve la economía en el ámbito del efectivo, donde
impediría el desarrollo económico, donde sería un bloqueo, es no entender cuál es la situación de hoy en el Ecuador. Permitimos la deducción impositiva no solamente de los gastos de nuestros hijos, sino de nuestros padres dependientes. Permitimos la deducción de pensiones, de alimentos y de nuestros gastos personales. Facilitamos a nuestros hermanos de las zonas fronterizas reprogramar el pago de sus deudas con cargo al impuesto a salida de divisas. Estamos legislando para garantizar la progresividad, la equidad y la transparencia de nuestro régimen tributario, conforme lo señala el artículo 300 de la Constitución de la República, condicionando la devolución del anticipo al impuesto a la renta a la generación de empleo, a mantener o incrementar el empleo neto. Así podemos lograr uno de los objetivos planteados al inicio de este proyecto de ley que comparto con muchos legisladores, no cumplía el objetivo. Impidiendo que se establezca una polémica responsabilidad solidaria para los diferentes accionistas, violentando el debido proceso, violentando la ley, impidiendo obviamente la inversión y la reinversión. ¿Gravamos al capital? Claro que sí, es parte de nuestra política tributaria, es parte de nuestra política económica, fijando una tasa del 25% del impuesto a la renta para las grandes y medianas empresas que facturan más de $1 millón, afectando apenas al 0.2% y logrando proteger a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Fortalecemos al SNI también para que, haciendo justicia, pueda cobrar las deudas tributarias acumuladas por los grupos económicos en el país, porque eso también hay que señalarlo, eso también hay que decirlo y eso también hay que transparentarlo. 2.100 millones de dólares que deben ser cobrados, que son de todos los ecuatorianos, que permiten la generación de obra pública. Modificamos este proyecto de ley para impulsar de manera efectiva el desarrollo de la economía popular y solidaria, pensando en particular en los artesanos, en los pequeños y en los microempresarios, en ese desarrollo económico necesario en función de normativas que se deben aplicar, que deben ser acompañadas de política pública. Permitimos que el sector manufacturero y acuícola pueda acceder al beneficio de la reinversión de utilidades. Establecemos a favor de las microempresas la extensión del pago del impuesto a la renta y las exoneramos del impuesto por 3 años, lo que va a permitir realmente un apoyo real. Aquí hay que aumentar, y creo que todavía nos falta la generación de créditos oportunos, de créditos y capacitación que permitan realmente la reactivación económica. Hemos reestructurado el proyecto de ley para incentivar la producción nacional y mantener la estabilidad económica del país, porque aquí tenemos que legislar en función de los y las ecuatorianas, respetando el artículo de 284, numeral 2 y 7 de la Constitución, y también el 94 del Código Monetario. Creamos incentivos económicos a favor de los exportadores habituales, reduciendo su impuesto a la renta, manteniéndolo en el 22 y devolviéndoles un impuesto de salida de divisas. Mantenemos los beneficios de la devolución del 2% del IVA para la utilización del dinero electrónico, y aquí continuamos planteándole al país que sea el Banco Central el que maneje el dinero electrónico, el que regule el dinero electrónico, el que controle a la banca, logrando así tener una coherencia en nuestra posibilidad de generar algunos acuerdos. En este proyecto de ley que se debate hoy en la Asamblea Nacional, estamos superando con esta propuesta la ironía que supone que los beneficiarios supuestos del proyecto de ley remitido por el licenciado Moreno se oponían a su contenido. Así lo demostraron el 99% de los actores que contribuyeron con sus criterios en la comisión. Por ejemplo, para la banca carecía de mecanismos que fortalezcan la reactivación económica. Para la Cámara de Industriales y de la Producción y el Comité Empresarial se eliminaba la visión productiva. Para la Federación Nacional de Cámaras Industriales del Ecuador y la Asociación de Industriales Textiles era una ley evidentemente recaudatoria. La Cámara de Comercio de Quito señalaba que no cumplía con las motivaciones y con el objetivo. Y así puedo seguir señalando ejemplos de que los actores del sector productivo, los actores del sector privado, los actores del sector público cuestionaron de manera reiterada el proyecto de ley inicial. Por eso nuestro compromiso en transformarlo, en presentarle hoy al país un proyecto de ley modificado que lo que permite y aporta es al desarrollo, a la reactivación económica. Por tal motivo, esta iniciativa ha sido presentada y apoyada por nosotros en la comisión. Quiero sugerir además al compañero ponente incluir
en el artículo 7, numeral 10. Tiene un minuto, señora asambleísta. Con esto concluyo, presidente, muchas gracias. Autorizar la compra de activos, agréguese, o autorizar la realización de inversiones, previa autorización del directorio de la Corporación de Seguros y Depósitos. Con esto concluyo mis observaciones. Señor presidente, esta ley que hoy le damos al país quizás no es una ley perfecta, no incluye todas las observaciones de los diferentes sectores, pero sí protege a los más pobres, protege y permite la reactivación de los sectores microempresariales, de los pequeños empresarios, y también genera empleo. Muchas gracias, presidente.